Atento, por favor. Versículo número 13 dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, muy importante la región, preguntó a sus discípulos diciendo, e inicia entonces el signo de interrogación y empieza Jesús a preguntar. Primero, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dicen las personas de mí? Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, y volvió a preguntar Jesús, y vosotros, hablando a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Ya la pregunta cambió, ya no es qué dice la gente de mí, sino ahora ustedes qué piensan de mí. No qué piensa la gente allá afuera de mí, sino ustedes, los discípulos, la iglesia, los que quieren buscar de Dios, ¿qué piensan de mí? Tremendo. Sigue diciendo el texto entonces, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Estos son los versículos donde nos vamos a concentrar en los siguientes minutos, pero quiero que usted preste atención para que podamos darle sentido a estas palabras, a esta narración en estos versículos, para que podamos entender qué estaba pasando o por qué se hace relevante estos versículos. Cuando usted lee por leer, a veces uno queda perdido. Y siempre le he dicho a la iglesia que la Biblia, o Dios no nos manda a leer la Biblia. Si usted lee la Biblia va a quedar perdido. Como pastor que está diciendo, tranquilo, cálmese. No me va a llamar hereje todavía. La Biblia no dice que la leas. ¿Dónde dice? Dime un versículo donde diga que hay que leer la Biblia. Si usted lee la Biblia se pierde. Lo que dice la Escritura es escudriñad las Escrituras, que es diferente. Usted lee por leer, pero cuando escudriña, la palabra escudriñar viene de investigar. Escuche esto. Entonces no nos mandan a leer la Biblia, nos mandan a investigar la Escritura. ¿Cómo se hace cómo se investiga algo? Según la teología, cuando estudiamos teología nos enseñaron que la investigación empieza por preguntas. Usted empieza una investigación cuando empieza a generar lo que está leyendo. Usted empieza a generar preguntas. ¿Y por qué Jesús dijo esto? ¿Y dónde estaban ubicados? ¿Y por qué les preguntó? ¿Y a quién se lo estaba diciendo? ¿Y en qué momento estaban? ¿En qué año estaban? ¿A qué cultura se lo dijo? ¿Quiénes estaban mientras Jesús estaba diciendo esto? Cuando usted genera ese tipo de preguntas, está investigando la Escritura, y esto lo lleva a estudiar más, a investigar, y ahí es donde viene revelación de parte de Dios. Y esto, que no son solo letras, letras son cuando lo lees, pero cuando la investigas, entonces le sustraes el mensaje de parte de Dios, lo que yo llamo revelación, que tiene el poder de cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces, lo primero que vemos en el versículo 13 es, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, imagen número 1. Nos habla entonces que estas palabras se dieron en una zona específica, en una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Esto estaba al norte de Israel. Yo quiero que usted vea gráficamente para que tenga una idea de esto, de cuando Jesús dijo esto, dónde se ubicaba, en qué región se ubicaba. No sé si lo alcanza a ver, pero en el cuadro verde es Cesarea de Filipo. En esta región al norte de Israel, que está al lado de Siria y al lado del Líbano, donde actualmente usted sabe lo que está pasando en Israel y todo esto. Pero en esta parte específicamente se encontraba Jesús cuando dijo estas palabras que leímos. Estaba en Cesarea de Filipo. Pero en Cesarea de Filipo había algo
y hay todavía un lugar que no solo es turístico, sino que se hace muy importante para Israel, que era exactamente, no solo en la ciudad de Cesarea, no solo en la región, sino que dentro de esa región había un monte que se llama el monte Hermón, que es donde está la puntica ya roja, como esa vaina, usted sabe que le hablo. Como ese clit. Y ese lugar es el monte de Hermón. Allí, en ese lugar, se paró Jesús con sus discípulos y empezó a decir estas palabras que acabamos de leer. Pero ¿qué es este monte o qué hay en este monte? Entonces, primero, esta región estaba situada al norte de Israel, ya se lo dije. Esta región era muy importante, incluso en la actualidad, porque en este monte es un monte de una reserva natural. Es el monte más alto. Pongamos, déjeme ver. Pongamos la imagen número 2. En este monte es el lugar más alto. Y este monte se hace muy importante porque en este monte es donde actualmente, dejemos en la 1. Perdón, es que me extravié aquí. Muy bien. Entonces, en este lugar estaba el monte, que es una reserva natural y que se hace muy importante. Ya ahorita le voy a explicar por qué es muy importante este monte. Pero en este monte es donde se dijeron estas palabras. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras? Iniciando que se dijeron en este monte que estaba en Cesarea de Filipo, que estaba al norte de Israel. Número 1, empezamos entonces en el versículo 13 y 15. Jesús inicia esta conversación con sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice el versículo número 13, 14 y 15. Y esta pregunta es muy confrontativa. En el monte, no pierda de vista que estaban en el monte Hermón, que estaban en Cesarea de Filipo, porque esto es muy importante. Y aquí entonces Jesús empieza a decir: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando Jesús pregunta esto, está queriendo saber cuál es el concepto que la gente tiene de Jesús. No es tan relevante, pero Jesús lo pregunta. Pero más allá de saber qué dice la gente, quién es Jesús, lo importante es cuando pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Porque para la gente quizás yo soy un Cristo que está pegado en un crucifijo. Quizás para la gente de allá la iglesia o Cristo signifique religión donde todo lo prohíben. Quizás para la gente allá afuera Jesús o Cristo simplemente es una religión más para poder dominar al hombre. Quizás la gente allá, la religión o Cristo simplemente es una literatura o un hombre piadoso más, como muchos de los que han pasado en la historia. Quizás para Jesús, la gente para Jesús sea eso. Pero la pregunta se hace relevante cuando Jesús pregunta: pero ahora quizás yo soy todo eso para ellos, pero para ustedes, mis discípulos, para ustedes que yo los voy a llamar iglesia, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí cambia la nota, porque no es lo que dicen de Jesús, sino quién es Jesús para mí. Y aquí entramos en un gran problema. ¿Por qué? Porque a veces tenemos conceptos errados de Jesús. La pregunta esta mañana es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué tan relevante es Jesús para ti? Quizás Jesús para ti es solo amor, y te estás equivocando si piensas que es solo amor. Jesús es amor, pero no solo es amor. Quizás para ti Jesús es una moneda de intercambio, donde aprendiste que cuando tú das algo o sacrificas algo, entonces recibes algo. Quizás para ti Jesús sea el bombero de tu vida, donde solo acudes a Él cuando se te está incendiando la familia, cuando se te está incendiando la economía, cuando se te está acabando el matrimonio, cuando tus hijos se te salieron de control. Y ahí sí corres a Jesús: ayúdame, porque Jesús es el bombero de tu vida, el que apaga tus incendios. Quizás ese sea el concepto. Quizás Jesús simplemente se haya hecho parte de una religión, sin criticar para nada, porque respeto mucho
las ideas, las creencias de la gente. No estoy para atacar a nadie, pero los que venimos del catolicismo, quizás somos católicos por precepto. Y quizás usted que lleva muchos años en la iglesia cristiana es cristiano por precepto. ¿Qué quiere decir eso? Porque alguien te enseñó, porque alguien te dijo que venía que venir a la iglesia, porque tus padres te traen desde pequeñito a la iglesia. Y no sabes quién es Cristo, pero vienes a la iglesia. No sabes qué Dios quiere hacer contigo, pero estás acá sentado. Uno le pregunta, ¿y usted qué religión es? ¿O usted qué cree? No, yo soy romano, católico, apostólico. No saben ni qué es ser romano, ni qué es ser católico, ni mucho menos qué es ser apostólico. Pero son eso. ¿Por qué? ¿Porque tienen convicción? No, porque simplemente se lo enseñaron de generación en generación. Y así la mayoría hemos salido de allí, ¿o no? Pero no nos metamos tanto con los católicos. Acá también pasa. Y esa idea de Jesús simplemente es religión. Son actitudes, son estilos de vida que tomamos. Venimos a la iglesia religiosamente, pero no nos encontramos con ese Jesús. Y ahí es donde está la pregunta. Entonces, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Soy su bombero? ¿Soy una religión? ¿Soy un crucifijo? ¿Quién soy yo para la iglesia? La pregunta se pone candente. Y la respuesta solo la puedes hallar acá adentro. ¿En qué concepto tienes a Dios, a Jesús? ¿Qué tan relevante es Jesús en tu vida? ¿Será que Jesús es tu Salvador, pero probablemente no es tu Señor? ¿Aló? Sóbese despacito y disimuladamente para que nadie lo vea. Bendito sea el Señor. Recibiste un día a Jesús, entró a tu vida, cambió, naciste de nuevo. Un aplauso por eso. Pero Jesús es tu Salvador, pero no llegó a ser su Señor. Nos tapamos la boca diciendo, creemos en Dios y cantamos un gran Señor. Amén por eso. Pero está muy lejos de la realidad. Porque la Biblia dice que creer es sinónimo de obediencia. Cuando usted cree en algo, usted obedece lo que cree. Si usted cree en Jesús, tiene que obedecer a Jesús. ¿Dónde dice cómo se obedece a Jesús? Aquí. Si usted dice creer y no obedece esto, usted no está creyendo. Es lo que dijo Santiago. Santiago dijo, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Las palabras obras significan práctica. Entonces Santiago lo que estaba era poniendo el fundamento de la fe realmente. Que la fe no es una ilusión, la fe no solo es decirlo, declararlo. La fe es práctica. Santiago dijo, muéstrame tu fe, yo te muestro mis prácticas. Tú hablas muy bonito, tú haces cosas muy bonito, hablas muy bonito de Dios, pero yo no me baso en eso, yo me baso en mis prácticas. Y cuando yo practico algo, entonces estoy demostrando que tengo fe. No es hacer obras así como nos la pintaron, no, la palabra obra en griego significa práctica. Entonces lo que estaba diciendo es, usted habla muy bonito de Cristo, pero yo lo practico. Entonces dígame, ¿quién está creyendo? ¿Quién tiene fe? ¿Usted que habla bonito o yo que lo practico? Porque la fe se basa en la obediencia. Entonces Santiago lo que está diciendo es, usted habla bonito, yo practico. Yo creo más que usted porque lo que yo leo y aprendo lo practico. Entonces muéstrame tu fe, yo te muestro mis prácticas. Amén. Diga amén, por favor. Dele un aplauso al Señor, que no lo estoy regañando. Ahora, imagen número 2. ¿Por qué esta pregunta se hace tan determinante para nosotros? Porque depende, ábrala bien, ¿se puede abrir bien? Depende de quién sea Dios para ti, determinará si podrás cumplir el propósito de Dios en ti, en tu vida. Depende quién sea Jesús para ti, eso determina si vas a cumplir el propósito de Dios o si pasarás por esta vida
perdóneme la expresión, suena feo, pero no se lo tome personal, como un animalito. ¿Aló? En la escuela nos enseñaron que nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Estos son para los animales. Nosotros los seres humanos fuimos creados por un Dios y con un propósito de vida. No puedes pasar por este mundo viviendo 30, 40, 50, 60, 90, 100 años, lo que Dios te permita vivir, sin tener un propósito, sin descubrir un propósito y sin cumplirlo. Porque estaríamos degradando, degenerando la creación de Dios a la creación de los animales o de la naturaleza. El pescado fue creado para ser pescado, para pescarlo. Muchos animales fueron creados para entrar dentro de la cadena alimenticia, para alimentarnos. Están cumpliendo su propósito. Cuando usted va a un lago y saca un pescado y después lo frita y lo alinea bien rico y se lo come, ese pescado le está dando la gloria a Dios porque está cumpliendo su propósito. ¿Aló? Ay, pobrecito el pescado. No, él nació para eso, y si él hace eso, está dándole la gloria a su creador. Nosotros nacimos con un propósito, pero ese propósito va a ser descubierto y se va a poder cumplir. Depende de quién sea Dios para ti. ¿Quién es Dios para ti? Por eso Jesús preguntó: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Aló? ¿Quién soy? ¿Soy tu bombero? ¿O me dejas ser tu Señor? ¿Me dejas gobernar tu vida? ¿Me dejas dirigir tu vida? ¿Me permites trabajar contigo? ¿Me lo permites? ¿Puedo ser Señor en tu vida o solo voy a ser tu Salvador? ¿Quién soy yo para ti? ¿Me vas a dejar trabajar contigo, moldear tu corazón, moldear tu carácter? ¿Me vas a dejar ayudarte a que descubras por qué naciste, por qué estás vivo? ¿Me vas a ayudar a dejar que descubras por qué has sufrido incluso? Porque, escuche esto, el sufrimiento sin propósito es vano, es dolor, es tragedia, es retroceder. Pero cuando tienes un propósito y hay sufrimiento y hay dolor y hay cosas difíciles, eso se hace relevante en tu vida, porque hasta Dios usa eso para ayudarte. Todos los discípulos fueron mártires, la mayoría, y murieron y sufrieron, pero sufrieron con un propósito, sufrieron por una idea, por una pasión, por entregarse a Cristo. Cuando tienes el propósito, hasta el sufrimiento tiene un plan, tiene un porqué en tu vida. Entonces es muy relevante saber quién es Dios para ti. Y le hago la pregunta, no para que la conteste: ¿quién es Dios para ti? ¿A qué vienes a este lugar? ¿Qué vienes a buscar? ¿Cuáles son tus intenciones para venir a la iglesia? ¿Viniste solo a observar? ¿Viniste a ponerme a prueba a mí como pastor o el mensaje que traigo? ¿Viniste a cuestionar a mi esposa mientras adora al Señor acá arriba? ¿Viniste a cuestionar las luces, el videobeam? ¿Viniste a cuestionar el sonido? ¿A qué viniste a la iglesia? ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es? Es una pregunta que Jesús está haciendo, y cuando te la hace te confronta y te mueve por dentro las entrañas. Pero entonces, ¿quién es Dios? Lamentablemente durante mucho tiempo atrás se enseñó de un concepto errado de Dios. ¿Cómo evangelizaban antes? No, te va a ir bien, la vida es color de rosas, acepte a Cristo y su vida va a cambiar y todo va a ser bonito. Mentiras. Quizás vas a sufrir más, quizás vas a llorar más, quizás va a ser peor al inicio. Porque seguir a Cristo no es fácil. No es fácil decirle a todo lo que el sistema te ofrece, decirle que no. Claro que no es fácil. Aceptar a Jesús no es un seguro de vida para que nunca te vaya mal.
La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando tenemos a Cristo sufriremos aflicciones, pero tener a Cristo es tener la garantía que Dios va a estar contigo en medio de la aflicción. Es muy diferente ser afligido con Cristo a ser afligido por tus consecuencias y errores. Dígale amén y denle un aplauso al Señor. Dice el versículo número 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Hay una gran diferencia entre revelación y conocimiento. Escucha esto: revelación y conocimiento. Muchos religiosos, antes ya no, me atacaban cuando yo hablaba de revelación. No, la mayor revelación es Cristo. Bien lo has dicho, la mayor revelación, pero no es la única revelación. Pablo decía: y ahora vengo a las revelaciones, con ese plural. La mayor revelación para el ser humano es Cristo hecho hombre. Estoy de acuerdo. Pero también hay revelaciones. Y esa palabra es tan sencilla. Lo que pasa es que a los religiosos no les gustan. Revelación es recibir iluminación. Es entender algo y poderlo practicar para que cambie tu vida. Por eso yo he dicho, necesitamos que la iglesia tenga revelación. Ahora, conocimiento, imagen número 3. Conocimiento es aprender algo. Usted va a la universidad y aprende algo. Usted viene a los discipulados y aprende algo. Es saber algo y quizás hasta de memoria. Eso es conocimiento. Aprenderte algo y quizás hasta de memoria, como nos enseñan en el sistema educativo. Apréndase la ley tal, apréndase tal cosa, apréndase la fórmula tal. Usted se la aprendió, adquirió conocimiento. Pero revelación es aplicar lo aprendido. Es vivir lo que he conocido. La revelación produce un cambio de forma. Eso es revelación. Yo estuve 3 meses en Argentina, en Mendoza. Estuve en una escuela de misioneros. Y un momento donde estaba con el líder asignado y uno rendía cuentas. Una cosa súper incómoda pero necesaria. Y yo estaba empezando a hablarle de mis falencias. ¿Quiere que se las cuente? No sea chismoso. Y yo le decía: líder, es que tengo problemas aquí, tengo problemas acá. Y él me decía: tú tienes un gran problema. Tu problema no es el problema, dijo Arjona. Estás lleno de conocimiento, sabes mucho de la Biblia. Tu problema es que tienes conocimiento, pero no tienes revelación. Porque cuando tienes revelación, la revelación cambia la forma. Yo ya sé que es pecado, tengo el conocimiento, pero cuando tengo la revelación cambia la forma. Y yo ya no lo practico. No por conocimiento, porque conocimiento es vano, sino por revelación. ¿Y de qué sirve saber tanto si no tienes revelación? ¿De qué sirve darte cuenta que aquí dice la Biblia que el pecado no es para reprimirte, sino para que te vaya bien? ¿De qué sirve que sepas eso si no lo puedes practicar en tu vida? Eso es revelación, recibir iluminación y aplicarla a tu vida para que provoque un cambio. ¿Cuántas personas llevan en la iglesia tiempo, pero solamente están llenos de conocimiento? Cuando Dios quiere que se te sea revelado. ¿Para qué? Para que realmente haya un cambio. Eso es revelación. Aprender algo que no sabías y aplicarlo. La pregunta es: ¿cuánto sabes y cuánto aplicas lo que sabes? Necesitamos revelación. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano por favor al cielo, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, necesito revelación.
Dígale: Señor, revélame tu palabra. Vamos, abra su boca, levante su mano un momento y diga: Señor, necesito revelación, necesito revelación. Necesito más que conocimiento, revelación. Necesito aprender a aplicar lo que sé. Necesito aprender a aplicar esos versículos, esas palabras, esas prédicas que recibo. Señor, ayúdame. Señor, la iglesia necesita revelación. Necesitamos cambiar la forma. Necesitamos ser iluminados por ti a través de tu palabra, para que la iglesia sea transformada y cambiada. Señor, Padre, ayúdanos, trae revelación a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18 dice la escritura así. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Mi qué? Mi iglesia. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca, nos podemos preguntar? Bueno, esa roca indudablemente es Cristo. Cristo es la base, es el fundamento donde la iglesia es edificada. Amén. Si no es Cristo el fundamento de la iglesia no tiene la capacidad de preservarse durante tantos años como nos cuenta la historia. Si Cristo no es la razón de ser por el cual venimos aquí, no tiene sentido nuestra fe. Es más, si Cristo hubiera ido a la cruz y murió por nosotros, pero Él no se levanta de la muerte, si Él no se levanta del sepulcro, nuestra fe es vana, dice la escritura. Quien le da sentido y poder a la iglesia es la roca, el fundamento. Porque la roca, antes de fundar la iglesia, nos dio testimonio por cuál o por qué la iglesia iba a ser fundada. Por el fundamento. ¿Cuál es el fundamento, pastor? Cristo, siendo Dios, se despojó y vino a la tierra y se hizo como nosotros. Vivió un cierto tiempo como nosotros. Hizo lo mismo que hacían todos los humanos. Se relacionó con su creación, pero también no solo se relacionó, sino que fue a una cruz. Murió siendo justo, murió siendo injustamente, y cargó todos nuestros pecados en la cruz, y murió en la cruz clavado, y experimentó la muerte más difícil de todas, que es la espiritual, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Teológicamente se dice que Jesús, Dios el Padre, se quitó no porque no lo amaba o no lo estaba respaldando, sino que Jesús en ese momento estaba haciendo un basurero mundial. Él estaba cargando todos los pecados de antes, de durante y de después. Y mientras Jesús estaba muriendo, llevando tu pecado en la cruz, pagando por tu salvación, por tu sanidad, entonces dice que Él sintió la lejanía del Padre y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Dios el Padre no lo amara, sino porque en ese momento Él era literal un depósito, un basurero. Ese es el fundamento de la iglesia, que Jesús pagó por ti, que Jesús llevó en la cruz tus pecados, y que a causa de que Jesús llevó toda nuestra maldad, el Padre tuvo que separarse de Él por un momento. Porque dice la escritura que la paga del pecado no solo es muerte, sino separación. Como Jesús estaba lleno de pecado, no por Él mismo, sino por los pecados de nosotros, el Padre se separó. Y si algo le dolió a Jesús, si es la primera vez que usted ve en toda la historia de los evangelios, porque siempre el Padre estuvo con Jesús, fue en ese momento que se estaba poniendo el fundamento. Yo voy a pagar por todos ustedes, pero no solo voy a hacerlos libres del pecado, sino que voy a darles una esperanza mayor que trasciende la muerte. Voy a morir por tus pecados,
pero me voy a levantar de la muerte. Voy a vencer la muerte. Dice un versículo, creo que en Ageo: muerte, aquí te llegó la muerte. Jesús trascendió la vida y la muerte y se levantó al tercer día para decirte y darte una esperanza mayor. Es decir, aún después de la vida y de la muerte hay esperanza. No, ese aplauso estuvo muy suave si se lo está dando a Cristo. Hay esperanza, ese es el fundamento. Ayer estábamos haciendo el devocional con mi hija y estábamos haciendo el devocional en Lázaro. Y le explicaba precisamente esto. Le dije: hija, la gente le tiene miedo a la muerte, pero tener a Jesús es tan relevante en nuestra vida porque Jesús nos da una esperanza más allá de la muerte. Para Jesús, Lázaro estaba dormido, no estaba muerto. ¿Aló? Porque los que mueren en Cristo duermen, dice la Escritura. Nosotros estamos pegados a la vida y le tenemos miedo a las guerras y a la muerte, claro, porque es la naturalidad del hombre, nadie quiere sufrir ni morir. Pero cuando tienes a Cristo, tienes el fundamento, esa promesa trasciende más allá, al punto de que si llegas a morir en Cristo, entiende que estás dormido para Dios, que un día vas a volver a levantarte, vas a resucitar si Cristo no ha venido y vas a glorificar a Dios. Vas a ver que tu esperanza y tu fe trascienden más allá de este plano natural. Entonces, para Jesús la muerte no es el problema. El problema es morir sin Jesús, porque ahí sí la cosa se pone feo. Pero los que tenemos el fundamento, la muerte no es un problema, es un descanso mientras Cristo viene. Amén. Ese es nuestro fundamento. El fundamento no es que Dios nos va a hacer ricos, que nada de eso. Todo eso son añadiduras. Las bendiciones son añadiduras. El fundamento trasciende más allá de la vida y es Cristo. Amén. Efesios, imagen número 4, Efesios 1 del 19 al 22 en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Dice así: ¿la puedes poner más grande? Ahí veo que no está grande. ¿No se puede? Dice así: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios de cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo debajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de qué? De nosotros. Cristo es el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18, vamos avanzando porque el tiempo corre. Versículo 18, entonces, ¿qué es iglesia? Cuando dice que le dio a la iglesia, que también le digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, se edificará la iglesia. ¿Qué es iglesia? La palabra original en hebreo de iglesia es eclesía. Los hebreos la formaron como parte de un parlamento político. Escuche, la eclesía no tenía nada que ver con religión, era un tema político. Se creó la eclesía para unos fines en común, para unas ideas. Pero esta palabra eclesía, imagen número 5, se desglosa de la siguiente manera para poder entender el propósito de la eclesía. Número 1, la E y la K significan desde afuera en hebreo. Escuche esto, ¿desde qué? Desde afuera. Eclesía significa llamar o convocar. Ahora, esta palabra junta, según la imagen número 5, vamos, dice llamar o convocar desde afuera.
La eclesía se une con el propósito de llamar no a los que están adentro, sino a los que están afuera. Convocarlos, vengan para acá, según la imagen número 5. Ahora, ¿para qué nació la eclesía según los romanos y los griegos? Según el gobierno romano en la época de Jesús, cuando él habló de la iglesia, porque todo lo que Jesús hacía era refiriéndolo a lo que la gente entendía, usaba parábolas. Es decir, Jesús, para poder hablar de la iglesia de él, tenía que hablar de la iglesia que se había estipulado en el tiempo, para hacer una relación y poder entender mejor algo que es del cielo, poderlo entender en este plano natural. Ahora, escuche esto: la eclesía estaba bajo el imperio romano y los gobernantes de la época optaron este modelo de eclesía, conformados por políticos, intelectuales que conocían a profundidad la cultura y las costumbres romanas. Su manera de conquistar era que primero enviaban el ejército. En el tiempo que se escribieron estas palabras estaban bajo el dominio, bajo el gobierno romano, bajo la esclavitud romana. Pero los romanos en su forma de conquistar, porque esa ha sido la idea de todos allá en el Medio Oriente y acá también, nuestra historia es una historia sangrienta, una historia de conquista, una historia de, usted sabe la historia, nada diferente. Ellos querían alcanzar, querían conquistar. Pero la manera de los romanos conquistar era la siguiente: estipularon un ente llamado el gobierno, estipularon un ente llamado las fuerzas militares, que están, ahora usted sabe, todo el mundo tiene ejércitos. Los romanos tenían la fuerza militar, pero también establecieron el ente llamado eclesía. Ahora, ¿cómo ellos conquistaban? Escuche muy bien. Primero mandaban a las regiones que querían conquistar, mandaban el ejército, y entraba el ejército a matar a todo el que se resistiera. Entraban, mejor dicho, a matar al que se resistían. No todo el mundo, al que se resistía. Cuando lograban matar a todos los que se resistían, los que se habían doblegado, se habían rendido, que quedaron vivos, que normalmente eran mujeres y eran los niños, porque los hombres como tal tenían que defender su ciudad o su país, pero esas mujeres y esos niños normalmente venía entonces la eclesía detrás de la primera avanzada que hacía el ejército. ¿Está conmigo o se está perdiendo? Los que estén perdidos digan amén. Ay, Dios mío, sigo con los otros. Entonces llegaba el ejército y conquistaba, pero detrás venía la eclesía, que eran intelectuales, que eran gente que sabía de la cultura, que era gente con niveles superiores intelectualmente hablando, poderosísimos, conocían de historia, era gente muy preparada. Entonces venía la eclesía después de conquistar y venía y cogía a esos niños y cogía a esas mujeres que se habían rendido y no las esclavizaban como tal, sino que hacían un proceso para hacerlos romanos. Porque la filosofía de los romanos no era matar a todo el mundo. La filosofía de los romanos es: quiero que seas como yo. Entonces cogían a los niños y los adoctrinaban. Vengan, listo, ustedes ya son parte de nosotros. Ahora van a pensar como nosotros. Ahora van a estudiar romano, van a aprender el idioma, van a aprender la historia de Roma, van a hablar como romanos, van a pensar como romanos, van a estudiar como romanos, van a vivir como romanos, van a hacer las cosas como romanos. Su mente, su filosofía, su doctrina, su fundamento lo empezaban a cambiar, al punto que pasaban los años y ellos se le olvidaban que habían sido conquistados, que su papá lo habían matado. Y a través de la doctrina, la eclesía lo que hacía era conquistar y hacerlo como nosotros. Entonces, eclesía significa convocar a los de afuera. Ellos iban, conquistaban, los convocaban y los metían adentro. O sea, los hacían como ellos. Y esa era la filosofía de Roma y de Grecia. Para poder conquistar, no es matar. Matamos a los que no se someten, pero a los que se rinden tienen que volverse como ellos. Ahora se sobreentiende un poquito más por qué Jesús comparó la eclesía con su iglesia. Y no es nada diferente. La iglesia es hacer los que están allá afuera como nosotros.
como lo que dice aquí. ¿Aló? No es ser como ellos, es ellos tienen que hacerse como nosotros. Cuando la eclesía, la iglesia del Señor cumple su propósito, empieza a cambiar vidas. Allá nos llaman que somos manipulados, aquí somos cambiados. Recibimos revelación, recibimos conocimiento, entendemos las escrituras y cuando aplicamos la revelación somos transformados. No es manipulación. Aquí a nadie se le prohíbe que peque, peque si le da la gana, es su vida. Aquí a nadie se le exige que traiga los diezmos, eso se hace por revelación. La Biblia dice que hay que diezmar y ofrendar. Si quieres hacerlo, bendito sea el Señor, si no, no lo hagas. Pero enseñamos la verdad, la eclesía tiene que enseñar la verdad aunque incomode. No podemos hacernos como ellos. Jesús dijo, ustedes son la iglesia. Para darle a entender que era iglesia, le refirió a la eclesía. Hagan lo que hace la eclesía. La eclesía conquista, los hace como ellos. Entonces aquí nadie te ha manipulado. Te hemos enseñado la verdad y la misma verdad te hace como dice la Biblia. Y el propósito de este ente tan poderoso llamado iglesia en nuestra actualidad está para hacer gobierno, para conquistar al que está allá afuera, al que piensa diferente, al que cree diferente, el que actúa diferente. Vengan a la eclesía del Señor, aprendan de Dios, sean adoctrinados y cambien sus vidas. Pero no es de ninguna manera traer sus enseñanzas acá, sino que vengan acá desde afuera para que sean enseñados. Ese era el mensaje que Jesús estaba dando. Si la eclesía conquista adoctrinando, yo voy a levantar una iglesia poderosa que va a conquistar también, cambiando pensamientos, cambiando actitudes, cambiando un estilo de vida. ¿Acaso eso no es la iglesia? Un estilo de vida. Yo no puedo manipularte. Yo no tengo el poder para decirte que dejes el pecado, no puedo. Pero Cristo sí. Yo no puedo meterte la mano al bolsillo como nos enseñan las redes, que los pastores somos unos ladrones. Yo no puedo manipularte y decirte traiga tu dinero. No puedo. No tengo esa capacidad. Pero cuando aceptas la verdad, Cristo sí puede cambiarte. El Espíritu Santo sí puede convencerte. Por eso se hace importante la iglesia. La iglesia es el ente más poderoso de la tierra. ¿Por qué? Porque somos unos imperfectos con la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo. Ese es el que cambia vidas. Ese es el que te enseña que así no se hacen las cosas. Ese es el que te introduce al sistema del gobierno de Dios y te dice, antes pensabas así, ahora vas a pensar así. ¿Por qué? Porque ese poder de transformación es para bien. No es para un propósito cualquiera, es para tu bien. Amén. A través de los años, la Iglesia Católica Romana cambió el sentido de la iglesia, porque la iglesia empezó a crecer, la eclesía empezó a crecer, ellos empezaron a conquistar y se dieron cuenta que ya no tenían control y cambiaron el sentido. La imagen número 7 ya no era eclesía con K, según su origen, que era el hebreo, el griego, perdón, sino que ahora la habían cambiado por una C y la orientación y el propósito de la palabra cambió totalmente. Porque ya no era llamarlos de afuera hacia adentro, sino convocarlos desde adentro. Escucha esto, imagen número 7, ahí está. Llamar y convocarlos desde adentro. Eclesía con K es convocarlos desde afuera. Ahora ellos crecieron tanto, la Iglesia Católica Romana creció tanto, que ya no le interesaba ganar más gente, sino que ahora tenía que controlar. Entonces dijo, ya no es eclesía, ahorita es eclesía. Ahora necesitamos poder controlar
e hicieron para poder controlar y ejercer dominio sobre la iglesia, perdieron su propósito, enseñando esto por todos lados hasta el día de hoy. Bueno, ahorita la iglesia católica está como en un despertar, están haciendo cosas muy parecidas a nosotros, pero unos 10, 20 años atrás la iglesia católica ni siquiera evangelizaba. Y nacimos con eso, no nos interesa hablarle al otro de Cristo, pero eso viene desde un fundamento. Crecen por precepto, pero ahora no nos interesa ganar al que está afuera, ahora nos interesa controlar al que está dentro. Y se fue perdiendo el propósito de la iglesia a través de la historia, al punto de que cuando la iglesia pierde su propósito, entonces se vuelve una iglesia muerta, se vuelve un club social. Por eso, vea, se lo digo con todo el corazón, usted está sentado en una iglesia que no es la mejor de Tuluá. Está sentado en una iglesia que el Espíritu Santo está aquí, pero también están otras iglesias. Usted está sentado en un lugar que tiene muchos errores y desperfectos, como todas las iglesias, como dice el pastor Sigfredo. Usted está buscando una iglesia perfecta. El día que usted entre, se acabó la perfección. Tenemos errores como todo lado, cometemos errores como todo lado, y quién sabe cuánto más vamos a cometer. Quizás tenemos una fama que ni la conocemos allá afuera. Eso no nos importa. Pero ¿qué hace relevante a nuestra iglesia? Como muchas más, me imagino yo, que nosotros nos preocupamos porque la iglesia tenga su sentido de existencia. La razón de que estemos reunidos es discipularnos, aprender, crecer, desarrollarnos para ser eclesía. Hay que convocar a los de afuera que vengan aquí adentro y cambien sus vidas. Y usted está en una iglesia imperfecta, pero con una visión. Una iglesia que se preocupa por cumplir la gran comisión. La razón de ser iglesia es hacer discípulos a las naciones, es bautizarlos, es enseñarles, dice la gran comisión. Si no hacemos eso, es una iglesia muerta. Viniste a un club social, no des ofrenda, sino que paga una entrada mejor. Amén. Pero con todos y nuestros errores, tenemos una herramienta que se llama Plan Felipe, que a través de Plan Felipe la iglesia tiene sentido, porque no solo hacemos el ciclo completo, lo que es eclesía, no solo conquistamos, no solo llevamos a que la gente haga una oración de fe, sino que la discipulamos, le enseñamos, entran a escuelas, los consolidamos, empiezan a conocer del Señor para que después voluntariamente se bauticen. Yo conozco iglesias que no bautizan. Yo conozco iglesias que no hablan de evangelismo. Yo conozco iglesias que no tienen escuelas, hermano, la gente no aprende. Iglesias que pierden su propósito, su razón de ser, su por qué. ¿Por qué Dios nos regaló este edificio? ¿Por qué sembramos para un equipo como el que tenemos? ¿Por qué tenemos un lugar lindo, ameno, donde podemos disfrutarlo? ¿Por qué se compraron unos aires que valen un poco de plata? ¿Cuál es la razón de que usted venga a este lugar si no es otra que ganar almas, que discipular almas, que formar gente, que hacer la gente como nosotros para que juntos como equipo podamos avanzar más y ganar más gente? Tenemos que ser como los romanos, vamos con la espada a salvar a la gente en el nombre de Jesús, pero después hagámoslos como nosotros. Amén. No se ofenda con lo que le voy a decir, pero está muy gordo. Espiritualmente ya ha recibido mucho. Es hora de dar un poquito. Amén. Es hora de ponernos a servicio del Señor. ¿Está Yolanda de pronto? Yolanda Mejía. Hasta arriba con los niños. Le contaba en el Super B a los líderes que llamé a Yolanda, es una mujer que lleva muchos años acá en la iglesia. Y le dije: Yolanda, usted es muy linda. El servicio que usted hace al Señor lo valoramos mucho, ella es maestra de niños. Pero Yolanda, yo quiero verte crecer más. Como pastor,
yo hago una radiografía de la iglesia y proyecto la iglesia a dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar. Y los líderes saben cuántos grupos queremos alcanzar, cuánta gente queremos alcanzar, cómo es el método de trabajo, los que están en Plan Felipe. Y le digo, Yolanda, si quieres crecer tienes que servir más a Dios. ¿Puedes? ¿Quieres? Entra a un grupo, en un grupo vas a crecer más, vas a desarrollarte más. Me dice, pastor, ¿usted por qué me dice eso? Le digo la verdad, Yolanda, tenemos un problema en la iglesia. El problema es que no sabemos qué hacer con la gente nueva, porque necesitamos manos que los atiendan. Los grupos que tenemos hoy en día, que son poquitos, son grupos numerosos, y no es el propósito tener 20, 30 personas en un grupo. Pero no los podemos multiplicar porque el tema no es de gente, el tema es de equipo, y no tenemos equipo. A mí me gustaría que fueras un grupo. Piénselo. Me dice, no, pastor, no tengo nada que pensar. Dígame dónde está la necesidad y allá voy a estar. A mí el corazón se me hizo como una pasa, man. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy hay una apatía para servirle a Dios. La gente piensa que esto es una temporada. Yo serví a Dios cantando a Dios. El propósito no es llegar, sino permanecer donde Dios quiere que estés. Y esta mujer dijo, ¿dónde está la necesidad? Que para allá voy. Piénselo. Yo no quiero que lo haga porque yo se lo estoy diciendo. Piénselo. No, pastor, yo no tengo nada que pensar. Yo soy una mujer bendecida. Yo ya estoy, ¿cómo me dijo? Yo ya estoy pensionada. Mis hijos ya están grandes. Mis últimos días, no sé cuántos días o cuántos años me queden de vida, quiero servirle al Señor, yo ya no tengo nada que pensar. Pastor, voy para allá, ¿dónde tengo que ir? Hace rato no escuchaba eso. ¿Por qué? Porque es gente que entiende que no vino a una iglesia solo a engordarse, sino a dar de lo que ha recibido. Amén. Levante tus manos, por favor, y déjame profetizar sobre ti. Yo profetizo, yo declaro, como quieras verlo, que Dios hoy te va a mover a que seas eclesía. Que hoy el Espíritu Santo te está tocando para que hagas iglesia, para que hagas parte de este ente tan poderoso. Dios te necesita, no donde tú quieres, sino donde hay necesidad. No vas a servir donde quieres o donde puedes, sino donde hay necesidad. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que ponga en tu vida el querer como el hacer. Que seas tú de aquellos que no solo miran, sino que participan de lo que Dios está haciendo. Eres iglesia cuando haces parte de esto. Que sea el Espíritu de Dios convenciéndote y trayendo sobre tu vida convencimiento que es necesario servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. 5 minutos. Voy rápido. Después la iglesia dice sobre las puertas, ¿cómo es que dice? Me perdí. Dice entonces, aquí está. Dice después, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche esto. Imagen número 8. Ahora sí vuelvo al mensaje, al principio. Téngame paciencia, ya estoy terminando. Voy a tratar de que sean 5 minutos. Voy a tratar, ¿no? No, mentira, no. Voy a tratar de que sea así. Le hablaba al principio que geográficamente esas palabras se dijeron aquí, sobre este cuadro verde, sobre Cesarea de Filipo, que era una región. Sobre Cesarea de Filipo estaba el monte de Hermón. Y en este monte fue cuando Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Pero en este monte, imagen número 9, se llama el monte de Hermón, pero también se le es conocido actualmente como los ojos de Israel. ¿Por qué este monte es tan importante en ese tiempo, pero también en la actualidad? Déjenme hablarle un poquito del monte. Israel tiene este monte por ser el más alto del país. Y en este monte es donde tiene la cúpula de hierro que tanto en estos días se ha hablado y hemos escuchado.
Por ser el monte más alto, aquí es donde instalaron actualmente la cúpula de hierro, que es el sistema de defensa aéreo, que es lo que usted ya sabe, no tengo que hablarle mucho de esto actualmente. Pero también en este monte se hace importante porque nacen 3 ríos que desembocan en el río Jordán, los cuales son los principales abastecimientos de agua de Israel. Este monte es el que le provee el recurso natural del agua a todo Israel. Pero también es parte de una reserva natural, lo cual lo hace atractivo para el turismo ecológico y para el turismo religioso. Aquí van mucha gente de turismo. El monte también es importante porque condensa los vapores que producen un abundante y particular rocío que preserva la vegetación y los cultivos de Israel. Se dice que el monte está estratégicamente ubicado porque de este monte, que es una reserva natural, se dispensa vapor que ayuda en medio del desierto. Y de aquí, de este sistema, fue que los israelitas en la actualidad crearon un sistema de riego tecnológico para poder producir naranjas en medio de un desierto, que es una locura, para volverse exportadores de frutas en el desierto, que es una locura. Salió de este monte. Ahora, no solo es importante por eso, sino que fue el monte, hablando bíblicamente, el monte donde sucedió la transfiguración. Aquí fue donde Jesús, en este monte, donde se transfiguró, que los discípulos dijeron: es Elías, es Pedro, ¿quién es? Fue el monte escogido por Dios. Imagen número 10. Este es el monte en la actualidad. Más o menos, son unas imágenes de unos años atrás, pero para hacernos unas ideas. Imagen número 11 también. Ahí usted ve el monte. Lástima que se ve muy pequeño. El monte, pero también en medio del monte habían unas cavernas. Pasa la segunda imagen. Este era el monte y habían unas cuevas. Escuche esto. Pero en estas cuevas, en el tiempo que Jesús dijo esto, que la puerta del Hades no prevalecerá sobre la iglesia, cuando dijo esto, también los romanos aprovecharon para montar sus ídolos y sus estatuas. Quiere decir que en el tiempo de que Jesús dijo esto, no solo habían cavernas en el monte, sino que al lado de las cavernas se habían montado templos de ocultismo. Habían levantado estatuas, como la imagen número 12, de un dios que se llama el dios Pan. Aquí venía la gente en ese tiempo a adorar al dios Pan, uno de tantos dioses que habían en la época. ¿Cómo se adoraba este dios, que es mitad hombre y mitad cabra? Los adoraban matando a sus hijos, que vimos también con el dios Baal hace tiempo atrás, no sé si se acuerda. Ellos hacían cosas terribles adorando al dios Pan, y parte de una de sus rituales era matar a los hijos y meterlos a la caverna. Por lo tanto, esta caverna, imagen número 14, esta imagen y la número 15 la puedes pasar ahí. Esta imagen, esta caverna, para los romanos, los griegos y los judíos que estaban viviendo en esa época, la caverna representaba las puertas del Hades o las puertas al inframundo. Escuche esto, ya estoy terminando. ¿Qué quiere decir, pastor? Para el romano, para el griego y para el judío mismo que estaba en esa época, estas cavernas significaban las puertas del infierno, porque ahí se hacían rituales tremendos. Se creía que a través de estas puertas del Hades salían demonios, como pasa hoy en día, que invocan a los demonios para que traigan malicia, para que traigan tecnología que no es de este mundo, conspiraciones. Pero ellos también creían que en esas cavernas era la comunicación del inframundo. Allá entrabas al infierno, entrabas a lo oscuro. Era lo que tenían en la mente ellos. Ahora Jesús se para frente a la caverna, hagamos de cuenta que es esta caverna, y se para aquí. Después de decir todo lo que le expliqué, termina diciendo lo siguiente. Vamos a hablarlo hasta ahí, aunque es más extenso. Se para en la caverna, en las puertas, y dice: para ustedes esto son las puertas del infierno. Para ustedes esto es la entrada a todo lo oscuro y la salida de
todo lo malo que pueda existir en sus vidas. Pues yo me paro frente a esta puerta y les digo, les declaro, les decreto, les doy una promesa, que las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Si este lugar es importante para ustedes y crea miedo, yo me paro en él y te digo que la iglesia va a prevalecer en medio del infierno, va a prevalecer en medio de la oscuridad, va a prevalecer en medio de las guerras, va a prevalecer en medio de todo lo que pase. Las puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Podrán con los sirios, podrán con los árabes, podrán acabar con muchas naciones, podrá venir el hambre, la peste, las guerras, podrá venir lo que sea, pero la promesa es que las puertas del Hades no podrán contra la iglesia. Aquí no eres del partido conservador o del libertario o del yo no sé qué o del oxígeno. Aquí haces parte del mejor partido que nunca va a haber la derrota, que es el gobierno de Dios, que es la iglesia de Cristo. La iglesia tiene el poder de parte de alguien que no lo dice por decirlo, sino que murió y resucitó y dijo: yo como Dios le doy una orden al infierno. No vas a poder con la iglesia. ¡Ja! Esto es poderoso, porque cuando usted hace parte de esta iglesia, usted tiene un fundamento, tiene una palabra. El infierno te puede atacar, pero no va a prevalecer. Puedes pasar por momentos difíciles, pero cuando eres iglesia, vas a salir adelante. No es la primera vez que la iglesia es atacada durante la historia. La iglesia pasó por cautividad, la iglesia pasó por la Inquisición en el tiempo de España, que los mataban, los decapitaban. Esta Biblia la quisieron desaparecer por muchos años. A los judíos en los tiempos de los nazis los mataban en un horno como si fueran cerdos. Quisieron acabar con la iglesia, quisieron acabar con el pueblo de Dios, y no pudieron, ni van a poder. Pregunta: ¿a qué partido le estás apostando? ¿A qué gobierno le estás poniendo tus esperanzas? Yo voy a votar después de salir de este culto, pero no esperanzado en alguien que nos va a mejorar la calidad de vida. La iglesia es el ente más poderoso del mundo y tienes que estar en el equipo ganador. Vamos, ponte de pie. Tienes que estar en el equipo ganador. Esa es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie con ánimo, con ganas. Levante sus manos y determine creerle a ese gran Señor. Determine en esta mañana ser iglesia. Ser iglesia es cumplir el propósito. Ser iglesia es ser parte de las promesas de Dios. Ser iglesia no es solo engordarte y recibir revelación, sino hacer parte de la iglesia. Dios quiere contar contigo. Dios no solo quiere cambiar tu vida, sino usarte para cambiar a los demás. Ahora que va a cambiar el gobierno, ahora que van a cambiar los alcaldes, ahora que va a cambiar todo el sistema gubernamental de nuestras ciudades, es el momento de hablarle a la iglesia y decirle: sal a votar porque tienes que hacerlo, pero no se te olvide que tú haces parte de la iglesia. No se te olvide que tu esperanza no viene del político, tu esperanza viene de Cristo, quien murió por ti. No se te olvide que tú haces parte del ente más poderoso de la historia. No se te olvide que cuando eres iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. No se te olvide que por más que estés metido en problemas, en circunstancias, en enfermedad, en dolores, en angustia, en escasez, no se te olvide que esas cosas no van a prevalecer. Dios te da la victoria. Por eso la escritura dice que tú eres más que vencedor. No has ido a pelear y ya ganaste. No has ido a pelear y ya Dios te dio la victoria.